Hola mi querida gente, en esta ocasión vamos a ver el acceso a ficheros en Java para después desarrollar un ejercicio práctico. Bueno, antes de entrar al ejercicio en sí, vamos a explicar un poco de conceptos. Vamos a usar la clase DataInputString, que es la que recibe los datos. En otras palabras, vamos a leer los datos, ¿no? Luego también tenemos la clase DataOutputString, que es la que se encarga de enviar datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues vamos a escribir en un fichero, ¿sí? Mientras que en la DataInput vamos a leer un fichero, en la clase DataOutput vamos a escribir un fichero. Entonces, si estamos trabajando con ficheros, vamos a trabajar con la clase File, ¿no? La clase File, y vamos a trabajar con dos métodos de clase File. Si vamos a leer, vamos a usar la clase que diga el método FileInputString. Y si vamos a escribir, vamos a usar el método FileOutputString. Lo que vamos a hacer en el ejercicio, ¿vale? Una vez que hemos creado nuestro proyecto, ¿sí? Yo creo una clase escribir datos. Y en esta clase lo que voy a hacer es, como su mismo nombre indica, vamos a escribir en un fichero. Entonces vamos a leer el ejercicio. Dice, crea una aplicación en Java que almacene los datos básicos de un vehículo como la matrícula, marca y modelo. Ambas variables son de tipo string. Ok, listo. En ese mismo orden y de uno en uno usando la clase DataInputString. ¿Listo? Los datos básicos de los vehículos se pedirán por teclado e se irán añadiendo al fichero. Importante, no se sobrescriben los datos del vehículo. Cada vez que se ejecute la aplicación, el fichero siempre será el mismo en todos los casos. Muy bien. Entonces, empezamos, ¿no? Empezamos por acá y vamos a crear primeramente nuestras variables. En este caso son todas string, entonces vamos a poner acá string, matrícula, ¿qué más? Marca y modelo. Listo. Como vamos a ingresar por teclado estos valores, es necesario hacer uso del objeto scanner, ¿sí? Yo lo voy a llamar entrada. Nos va a aparecer un mensaje de advertencia y es porque no hemos importado la clase. Venimos al poquito y la importamos. ¿Listo? Ahora sí ya podemos añadir por teclado cada una de las variables. Así que vamos a escribir, por ejemplo, un mensaje en pantalla y le vamos a elegir ingrese matrícula, en ese orden, ¿no? El que nos han dado. Y ese valor vamos a guardarle en matrícula, que va a ser igual a entrada punto next, ya que es un string. Hacemos lo mismo para las siguientes dos variables. Una vez que hemos terminado de ingresar nuestras tres variables, vamos a usar la clase que anteriormente las había mencionado. Como vamos a escribir datos en un fichero, vamos a usar la clase DataOutputString. Hay que poner un nombre, en este caso lo voy a poner, por ejemplo, salida, ¿sí? Y le voy a decir que este es un objeto de la clase DataOutputString. Recibe un parámetro de tipo OutputString. Entonces es aquí donde vamos a añadir el fichero. Entonces decirle new file output.string y le damos la dirección del fichero, ¿no? Bueno, en mi caso la dirección del fichero que yo quiero asignarle es mi escritorio. Entonces voy a escribir la dirección para mi escritorio. Y al archivo lo voy a llamar, por ejemplo, datos.txt. Listo. Bueno, me está saliendo este pequeño error porque como acá lo dice, necesita, ¿no?, usar las excepciones para manejar cualquier error que tenga la clase. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, acá tree. A todo esto hay que encerrarlo en un tree. Bueno, le hemos puesto la cláusula tree y nos sigue mostrando error. Esto es porque la clase necesita manejar digamos, ese tree, ¿no? Así que vamos a la parte de acá arriba y ponemos lo siguiente. Vamos a poner throws io exception. Le decimos que le importe y ya está, ¿no?
¿Listo? Entonces ya nuestro error ha desaparecido porque este se va a encargar de manejar las excepciones. Entonces, una vez que ya hemos creado nuestro objeto que es salida, lo que tenemos que hacer es usar ese método de la clase file que les mencioné, el método para escribir. ¿Y cuál era ese método para escribir? El método write. Entonces ponemos, por ejemplo, salida.write. Vamos a poner write UTF porque es un string, ¿sí? Y como primer valor que sea matrícula. Así como matrícula, también es necesario enviarle las otras dos variables. Listo, ya le estamos enviando la matrícula, marca y modelo. Una vez que hemos terminado, es necesario cerrar la conexión. Para eso usamos el método close. Entonces podemos salir a punto close y ya estamos liberando los recursos. Listo, entonces ya terminamos con nuestro método escribir datos. Es así de sencillo. Si venimos a nuestro escritorio, vemos que el archivo txt que hemos creado en el fichero se encuentra acá, ¿no? Lo abrimos y bueno, nos muestra un formato tipo chino, ¿no? Así es como lo está escribiendo en el fichero. Lo que vamos a hacer de aquí es leer esta información. Vamos a crear una nueva clase que va a ser la que va a leer los datos, ¿sí? Leer datos. Vamos a crear una nueva clase. Bien, una vez creada nuestra clase de leer datos, vamos a implementar la clase main, que es la encargada de ejecutar nuestra clase. ¿Vale? Entonces, vamos a usar ahorita la clase data input string. Esta clase es la que se encarga de recibir los datos. Entonces vamos a llamarlo entrada, ¿sí? Y va a ser un nuevo data input string. Ahora vamos a indicarle la ruta. Para eso vamos a usar la clase file data input string. Y vamos a indicarle la ruta. Vamos a copiar la ruta del ejercicio que tenemos desarrollado y lo pegamos para que sea la misma. Muy bien, vamos al foquito y vamos a importar las respectivas clases. Acá es, la clase es file input string. Ahora sí la importamos. Listo. Y vamos a cerrar en un bloque tree catch para que maneje la excepción. Vamos a implementar un método que lea todo mi archivo. Por eso voy a usar un while. Voy a decirle que sea verdadero. Y vamos a imprimir por pantalla lo de entrada punto .read. Vamos a leer el archivo, que el método es read.utf. Vamos a hacer el foquito, vamos a añadir cláusula catch. Listo. Entonces, digamos, esta clase lo que va a hacer o nos va a saltar un error al momento de ejecutar este while. ¿Por qué? Porque va a leer todo el archivo y cuando termine de leer, digamos, no se va a encontrar con más datos porque no le estamos dando una condición. Entonces, lo que tenemos que hacer es manejar esa excepción. Y lo podemos manejar a través de un show, ¿no? Ponemos en un system.out, podemos poner un mensaje en pantalla diciendo datos leídos correctamente. Acá también vamos a poner un show y vamos a poner fin del fichero. ¿Listo? Entonces cualquier error que nos salga, ¿sí? Para manejar los errores correctamente y no nos salga mensajes en rojo, lo que vamos a hacer es esto, poner simplemente dos outs. Eso sería todo. Ahora ya podemos ejecutar nuestro proyecto. Vamos a run file, corremos nuestro proyecto. Y vamos a ingresar una matrícula. A ver, yo por ejemplo voy a poner 78 23 12. Marca Suzuki. Y modelo 2009. Listo. Ya ingresé un coche, ¿no? Ahora vamos a leer datos y vamos a correrlo. Y listo. Si se dan cuenta, aparecen los tres datos que anteriormente introducí y también aparece fin del fichero. Pero entonces tienen que saber que como el ejercicio está diciendo que no se debe borrar los archivos, sino se debe sobreescribir. Entonces venimos acá a esta parte de donde le indicamos la dirección del fichero y ponemos true para poder sobreescribir en el fichero y no reemplazar lo que ya hay. ¿Vale? Ahora sí, corremos nuestro proyecto. Y vamos a ingresar una matrícula, por ejemplo, 34, 56, 90. Honda, por ejemplo, y modelo 2019. Está bien, ¿listo?
Ahora si le damos los datos nos va a aparecer ambos entradas. Y si se dan cuenta ya aparece, ¿no? El primer dato de los tres del primer vehículo y los tres datos del segundo vehículo. Y también la excepción que hemos mencionado anteriormente, que era fin del fichero, que está en esta parte de acá, ¿no? Esta excepción lo maneja eso. Termina de leer todos los datos y me bota una excepción porque no tiene nada que leer. Este sería el ejercicio desarrollado completamente. Bueno, hemos llegado a la parte final de este video. Espero que te haya gustado. Si es así, recuerda que puedes apoyarme dándole like al video. Gracias y hasta la próxima.